A iniciar con el estudio de esta noche y le voy a pedir al hermano José Luis, hermano, si quiere guiarnos en oración para iniciar el estudio, por favor. Vamos a ver, hermanos. Padre bendito, te damos gracias porque eres bueno y misericordioso y nos permites el tiempo, Señor Dios, para venir a escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor Dios. Rogamos que bendigas este tiempo, que es a nuestro hermano José Carlos, Señor Dios, que su espíritu nos siga guiando, Señor. Y Padre, que todo sea para tu gloria, Señor. Te doy gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, vamos a buscar en sus Biblias, si pueden buscar por favor el libro de Hechos, el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 17, Hechos capítulo 17, y vamos a detenernos en una porción del capítulo que habla sobre la manera en la que el apóstol Pablo estuvo ministrando, sirviendo, predicando en un lugar específico que fue Grecia. Fue Grecia, y de manera específica la capital, que es o era Atenas en ese momento. Y solamente para que tengan una idea del libro de los Hechos, el libro de los Hechos registra la forma en la que la iglesia fue estableciéndose en diferentes lugares. En Hechos, el primer capítulo, el autor Lucas indica que se fue cumpliendo la palabra del Señor Jesucristo de predicar el Evangelio y de predicarlo inicialmente en Jerusalén, la capital de Israel, porque inicialmente el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a este lugar específicamente. Después a Samaria. Ustedes recuerdan, los samaritanos eran una mezcla entre gentiles e israelitas, y de alguna manera era un pueblo relegado, un pueblo rechazado, pero el Señor Jesucristo sabe de la necesidad que tienen, igual que los judíos, de un Salvador, que es lo que Pablo dice, por ejemplo, en Romanos capítulos 1 al 3. Y después el último espacio, el último objetivo en el cual los apóstoles tienen que predicar era hasta los confines de la tierra, es decir, todo el mundo habitado. Y es allí precisamente donde se concentra el apóstol Pablo. A partir de Hechos capítulo 13, nosotros comenzamos a ver los viajes misioneros de Pablo. Pablo y Bernabé comienzan un primer viaje misionero, después está el concilio de Jerusalén en Hechos 15, Pablo quiere hacer un segundo viaje misionero, y en ese segundo viaje misionero va entregando lo que se acordó en el concilio de Jerusalén en Hechos 15. Pero dentro de estos viajes, el apóstol siempre se encuentra con personas que se oponen a la predicación del Evangelio de Cristo. Siempre. Y específicamente los que se oponen son judíos, porque ellos piensan que Pablo está cambiando la ley de Moisés por el Evangelio, pero Pablo de ninguna manera hace eso. Más bien lo que hace es ayudarles a entender a los judíos que por medio de Cristo la ley ha sido cumplida por completo. Así que ya no necesitan más rituales, ya no necesitan más ceremonias, puesto que Cristo las ha satisfecho por completo. Pero hay algo interesante. En este proceso de Pablo estar predicando en Asia Menor y parte de Europa, el apóstol se encuentra en una ciudad donde inicialmente no tenía aparentemente la información de que hubiese allí una sinagoga. La práctica del apóstol Pablo era ir a una ciudad, encontrar la sinagoga, predicar en esa sinagoga y llamar a los israelitas y a algunos gentiles al arrepentimiento. Eso es lo que hacía constantemente. Ese era su modus operandi, digámoslo así. Pero en Hechos 17, a partir del versículo 16, el apóstol Pablo se encuentra en una ciudad en la que no se registra que hubiese una sinagoga. Y es la ciudad de Atenas, es en Grecia. Y observen lo que dice los versículos 16 al 18. Mientras Pablo esperaba a Silas y Timoteo, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Sí había una sinagoga, pero su enfoque principal es en el área pública.
el área pública. Y observe lo que dice el versículo 18. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Ahora es interesante que aquí el enfoque del discurso no está dentro de la sinagoga, está en el área pública. Está completamente concentrado en los gentiles y de manera especial aquí dice el versículo 18, filósofos. La tarea de un filósofo en aquel entonces, como lo fue en el periodo clásico de los griegos y como lo sigue siendo en la actualidad, es la misma. Tratar de definir, tratar de responder a las preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién me trajo aquí? ¿Cómo llegué a este punto? ¿Existe algo más allá de la vida? ¿Hay vida después de la muerte? Todo este tipo de preguntas son preguntas que los filósofos se han tratado de responder a lo largo de milenios, no de siglos, milenios realmente. Y no han dado respuesta. Y lo que hace Pablo aquí es contrastar la perspectiva que tenían los griegos con la verdad bíblica. Ahora el versículo 19, observe lo que sucede. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago. ¿Quiénes lo llevaron? Los filósofos del versículo 18. Esto es algo interesante porque la práctica de los filósofos en esa época era precisamente conocer algo novedoso, conocer nuevas tendencias, conocer una nueva moda, una nueva filosofía. Así que lo que ellos trataban de hacer era llenar su mente de nueva información. Porque en su opinión, el tener conocimiento, el mayor conocimiento posible, era lo que de alguna forma daba descanso a su conciencia, sin entender que realmente esto simplemente sirve para condenación. Ahora, estos versículos realmente son una introducción a lo que Pablo va a decir a continuación, a partir específicamente del versículo 24. Pero déjeme continuar leyendo el versículo 19. Y le dijeron, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Y observa, el versículo 21 define la razón. ¿Por qué lo están invitando? Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Esa era la tendencia en ese entonces, en muchos aspectos es una tendencia actual. Es una tendencia que domina la cultura actual. La gente quiere saber algo nuevo, quiere saber algo novedoso. Pero no nos vamos a detener allí. Vea versículo 22. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Vean cómo Pablo define cuál es la práctica que tienen estas personas. Son adoradores hasta cierto punto. Ustedes son muy religiosos en todo sentido. La práctica de los fariseos, de los atenienses, como lo fue después con los romanos, era la siguiente. Construir diferentes mausoleos, estatuas, ornamentos o palacios dedicados a los dioses. Y la razón era que no querían tener disputas ni problema alguno con los dioses. Así que ellos mantenían los templos, ellos mantenían los mausoleos, ellos mantenían las estatuas, daban mantenimiento con la finalidad de que los dioses los tuvieran bajo su gracia, digámoslo así, y ellos recibieran los beneficios de los ídolos, de los dioses. ¿Cuántos dioses había en Grecia? Muchísimos. Lo mismo que en Roma. Y observen cómo lo dice Pablo en el versículo 23. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Para evitar cualquier disputa en la mente de los griegos con alguna deidad extranjera o desconocida, ellos pusieron un altar a un Dios al cual desconocemos completamente, para que no se sienta menospreciado y para que nosotros no tengamos ningún problema con él. Entonces le construimos un altar para que esté
cubierto de alguna manera por nuestra práctica de adoración. Ahora observe cómo inicia Pablo su mensaje. La parte final del versículo 23. Lo que ustedes sirven, sería otra forma de entender esa palabra, adoran. Lo que ustedes sirven sin conocer, eso les anuncio yo. Ahora, a partir del versículo 24, Pablo comienza a definir quién es Dios. Y esto es importante para nosotros por la siguiente razón. Nosotros vivimos en una cultura, y usted posiblemente no va a creer esto, pero es una cultura politeísta igual que los griegos. Politeísta significa que hay muchos dioses. ¿Qué constituye a algo como un dios? La respuesta es cualquier objeto, persona, práctica, pensamiento, incluso sentimiento o persona en lo cual usted invierte su tiempo, sus energías y sus recursos, eso es su Dios. Eso es su Dios. Para muchas personas, sus dioses son las redes sociales. Para muchas personas, sus dioses son sus celulares. Para muchas personas, sus dioses son sus bienes materiales, casas, autos. Hay jóvenes que se desviven por mantener sus autos brillosos, que nada los toque porque son intocables sus objetos. Para algunas otras personas puede ser la ropa. Para algunas otras personas puede ser el calzado. Para algunas otras personas puede ser algún atuendo. Para otras personas es su imagen, cómo me veo. Para otras personas es lo que las personas piensan de ellos. Vivimos en una sociedad politeísta en el sentido completo de la expresión. ¿Por qué? Porque de manera práctica el ser humano ha constituido un montón de objetos como sus ídolos. En ellos invierten sus pensamientos. ¿Cómo puedo verme mejor? ¿Cómo puedo invertir más en este objeto? ¿Cómo puedo sentirme mejor? El día de hoy los sentimientos es el ídolo que predomina. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo quieres sentirte? ¿Cómo quieres que las personas te hagan sentir? Si las personas piensan mal de mí, entonces me siento disminuido. Si no tengo un like en mis redes sociales, entonces me siento ofendido. Todo gira en torno a los sentimientos. Así que los sentimientos finalmente son su ídolo de manera práctica. Lo que Pablo va a describir a continuación es sumamente importante porque nosotros podemos fácilmente caer en estas mismas prácticas. Y esta descripción que Pablo va a hacer acerca de Dios nos va a ayudar, si nosotros ponemos atención y le pedimos a Dios que nos ayude a conocerlo, nos van a ayudar realmente a entender quién y cómo es Dios. Ahora déjeme leer de corrido los versículos 24 hasta el 29, porque ellos nos van, hasta el 31, porque ellos nos van a dar una vista panorámica de quién es Dios. Pablo comienza el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por lo tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Ahora, a partir del versículo 24, el apóstol Pablo empieza a describir una serie de atributos de Dios. Él empieza a explicar quién es Dios. Y nosotros haremos bien en poner atención. Observe en primer lugar versículo 24 y 25. Dios es creador. Dios es creador. Dios no solamente existe, sino que Él también es creador. Observe lo que dice el versículo 24. El Dios que hizo el mundo.
el Dios que hizo el mundo. ¿Recuerda cómo Pablo describe el acto de adoración de los atenienses? Ustedes tienen muchos dioses. El versículo 23 dice, mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, plural, los objetos. Tenían más de un dios al cual adorar. Tenían a Zeus, tenían a Apolos, no, Apolos es romano, tenían a todo este panteón griego de dioses que existía. Pero el versículo 24 empieza en singular, el Dios que hizo el mundo. Dios, en primer lugar, de acuerdo a lo que Pablo está explicando, es creador. Él es el origen de la existencia del mundo y Él es el origen en consecuencia de tu existencia. Por lo tanto, Él, como lo va a mencionar más adelante, es amo. Es amo, es dueño. El dueño de tu vida no eres tú. El dueño de tu vida no eres tú. El dueño de tu vida es Dios. Vean la manera en la que Pablo lo describe. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. No solo hizo el mundo, hizo todo lo que hay en él. Y piense así de manera muy simple, ¿qué es lo que hay en él? ¿De qué cosas yo soy consciente que están dentro del mundo? Y lo primero en lo que debemos de pensar es nosotros. Nosotros vivimos dentro de este planeta. Dios hizo el mundo y por lo tanto, Pablo está diciendo, Dios te hizo también a ti. Tú no eres producto de un accidente, tú no eres producto del azar, tú eres producto de un diseño, de una intención. Lo dice Pablo, el versículo 24, Dios hizo el mundo y todo lo que en él hay, absolutamente todo, no una parte, no el 50%, no el 90%, la totalidad de lo que existe, Dios lo hizo. Ahora, si lo hizo, si Dios lo creó, entonces también se aplica la siguiente expresión que Pablo menciona en el versículo 24. Puesto que es Señor del cielo y de la tierra. Por ser creador, Dios es amo de lo que existe en su creación. Por ser creador, Dios es amo de lo que existe en su creación. Él es dueño de todo. Y pensemos de manera práctica. ¿Es dueño de qué? De todo. ¿Tu vida? Sí. ¿Tu familia? Sí. ¿Tus posesiones? Sí. ¿Tu prestigio? Sí. ¿Tu mente? ¿Debería ser el dueño de tu mente? ¿Deseos? Sí. ¿Emociones? Sí, Dios debería de ser el dueño de todo eso. Y en un sentido estricto, Dios lo es. Dios lo es. Nada nos pertenece. Pero yo trabajé por esto. Dios te dio el privilegio de trabajar, pero no es tuyo, es del Señor. Pero yo elegí a esta persona para casarme con ella. Dios te dio un poco de libertad, pero no te pertenece. Pero son mis hijos, yo los parí tal vez. Dios te dio el privilegio, pero no son tuyos, son del Señor. Todo lo que existe, todo lo que hay le pertenece por completo a Dios. No hay nada que tú poseas que sea estrictamente tuyo, ni mío. Todo es del Señor, todo por completo. Por lo tanto, es incorrecto que nosotros constituyamos en aquello que Dios nos ha dado en un ídolo. Y esto nos incluye a nosotros mismos. Muchas personas se hacen ídolos de sí mismos. Dice además, versículo 24, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, observen esto, no mora en templos hechos por manos de hombres. ¿Qué significa eso? Hay una expresión en círculos teológicos que se llama la infinidad de Dios. Dios es infinito. Dios no puede ser tratado de... No podemos meter a Dios en una caja. No podemos meter a Dios en una casa. No podemos meter a Dios en un edificio. Por eso dice el versículo 24, no mora, no vive, no habita de manera permanente en templos hechos por manos humanas. Piensen en lo siguiente. La lógica de Pablo es esta. Si Dios creó el mundo y cualquier templo, cualquier casa está dentro del mundo, la pregunta es, ¿tú consideras que puedes restringir a Dios a ese espacio que se ha construido por manos humanas? La respuesta es no. Es absurdo pensar que el Dios infinito que creó el universo pueda ser restringido a una construcción hecha por nosotros.
Lo que Pablo está diciendo es, Dios no vive en templos creados por el hombre. Es incorrecto tratar de limitar a Dios a un espacio específico. Dios es infinito. Dios está aquí así como está en China en este preciso momento. Dios está aquí así como está en la Patagonia, al sur del Polo Sur del continente americano. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, no lo podemos restringir. La totalidad de Dios está aquí así como está en cualquier otra parte del mundo. Porque Dios es infinito. Nada puede contener a Dios. No hay una estructura hecha por un ser humano que sea lo suficientemente grande, lo suficientemente majestuoso como para decir, Dios solamente vive en este lugar. Y esto es muy importante, hermanos, amigos que nos acompañan. Y la razón es la siguiente. Muchas personas piensan que Dios solamente está en ciertos edificios. O vamos a este edificio porque Dios está allí. ¿Sabe qué? Eso no es cierto. Dios no está en edificios. Dios no está en construcciones. Dios no está en la arquitectura. Dios está en las personas, si quisiéramos verlo desde un punto de vista estricto. Dios no vive en edificios construidos por seres humanos. Cuando Dios se comunicó al pueblo de Israel, Dios le hizo el siguiente comentario en el libro de Isaías, capítulo 66. Isaías, capítulo 66, versículos 1 y 2. Y esto es algo que se conoce como antropomorfismo, es decir, Dios utiliza imágenes humanas para transmitir una idea, pero realmente está tratándolo simplemente como metáforas. Isaías 66:1 dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y vean cómo Dios hace esta pregunta tan importante que va de la mano con lo que Pablo está diciendo allá en Hechos 17. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? La pregunta podría ser planteada de otra manera. ¿Realmente hay una casa lo suficientemente grande como para que contenga la totalidad de Dios? La respuesta es no. No existe. No existe un edificio lo suficientemente grande, por más majestuoso que sea desde nuestra perspectiva, que pueda contener, guardar a Dios. Siguiente pregunta que hace Dios, ¿dónde está el lugar de mi reposo? Si es que existe en la tierra. ¿Hay algún lugar en donde podamos decir Dios descansa ahí de manera plena y perfecta? La respuesta es no, no existe, porque Dios no vive, no está restringido por edificios construidos por nosotros. Y vean lo que dice Isaías 66:2, todo esto lo hizo mi mano. Así que, si el mundo fue hecho por la mano de Dios, no podemos esperar que un edificio construido por nosotros pueda albergar la totalidad de Dios. Dice además, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor, pero a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El punto es que quiero subrayar, volviendo a Hechos 17, Dios es infinito. Dios es infinito. Y no debemos caer en la idea, la falsa idea, de que un edificio puede restringir a Dios. Eso es impensable. Eso es impensable. Dice además, versículo 25, Hechos 17, versículo 25. Leo desde el 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Y observe, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo. Ni es servido por manos humanas. Y esto es un duro golpe a nuestro orgullo. Eso es un golpe directamente al hígado de todo ser humano. Porque nosotros creemos, somos quizá formados o influenciados por la idea de que Dios te necesita. Dios te necesita. Tú le haces un favor a Dios haciendo las cosas buenas. Tú le haces un favor a Dios con buenas obras. Tú le haces un favor a Dios haciendo la obediencia que te es requerida en ciertos sectores. ¿Y sabe qué? Vea ese versículo. No es servido por manos humanas como si necesitara de algo. A esto se le conoce en teología como la autonomía de Dios. Dios es autónomo. Dios no necesita de nadie de nosotros. Dios no necesita de ningún ser humano. Dios no necesita de ninguna institución humana. Dios
existió en la eternidad por sí mismo y no necesitó de nadie. Más bien, Dios muestra su gracia, Dios muestra su bondad, Dios muestra su compasión hacia el hombre creándolo. ¿Por qué existe el hombre? Para que el hombre pueda probar un poco de la bondad del Señor. Pero no porque Dios necesitara de alguien. Dios no es como nosotros, que Dios se siente solo y se siente miserable y entra en, quizá algunos lo llamarían depresión, desánimo. Eso no pasa con Dios. Dios existe por sí mismo, Dios es autónomo, Dios es independiente, Dios actúa sin pedirle permiso a nadie. Nadie puede corregir a Dios, nadie puede limitar a Dios, nadie puede poner restricción alguna a Dios. Dios es completamente autónomo. Y es importante la manera en la que Pablo lo pone. No es servido por manos humanas. Y escuche bien esto, porque quizá usted tiene esta idea. Hay acciones que usted debe de hacer para traer agrado a Dios. Hay acciones, actividades, rituales, ceremonias que usted tiene que hacer para traer cierto agrado a Dios. Pero el texto es muy claro. Dios no es servido por manos humanas. No importa cuánto te esfuerces. No importa cuánta buena intención tengas. No importa cuánto dinero gastes en buenas obras o en algo parecido. Ninguna de tus acciones es algo útil para Dios. Ninguna. Ni todo tu dinero, ni todos tus pensamientos, ni todos tus deseos, ni toda tu buena intención. El texto es muy claro. Dios no es servido por manos humanas. No nos necesita. Es más, la humanidad completa, los más de 8,000 millones de habitantes que vemos en el mundo el día de hoy, podríamos morir y a Dios no le afecta de ninguna manera. De ninguna. Hay personas que se sienten tan importantes y piensan como que le hacen un favor a Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? No es cierto. Quítate esa idea de la mente. Tú no eres indispensable. Tú no eres indispensable. No hay indispensables para Dios. El texto es claro. Dios no es servido por manos como si necesitara de algo. Dios no necesita de nadie para ser Dios. Dios no necesita de ningún ser humano para lograr sus planes perfectos. Déjeme leerle el Salmo 50. No lo busque, solo se lo quiero leer. Salmo 50, versículos 12 y 13. Salmo 50, el salmista dice, hablando Dios de una forma sarcástica incluso, Dios dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? ¿Dios llega a tener hambre? ¿Dios llega a tener alguna necesidad? La respuesta es no. Y si tuviese alguna necesidad, Dios no se la diría al hombre, porque el hombre es incapaz de satisfacer alguna necesidad de Dios. Y en principio, Dios no tiene necesidades. Dios es perfecto, Dios está completamente perfecto, es completo en su totalidad. Dios no necesita de nadie de nosotros. Por eso Pablo dice, volviendo a Hechos 17, 25, Dios no es servido por manos humanas como si necesitara de algo. Por si esto fuera poco, Pablo va a presentar un atributo adicional de Dios, una perfección adicional de Dios al final del versículo 25. Observe la parte final del versículo 25. Puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Observe, nadie le da a Dios vida, nadie le da a Dios aliento. No es como si la existencia de Dios dependiera de nosotros. ¿Por qué Pablo está hablando de esto? ¿Por qué el apóstol Pablo está mencionando este tema tan particular? La respuesta es la siguiente. Si los griegos como pueblo dejaban de pensar en algún Dios, ese Dios dejaba de existir. En otras palabras, quien sostenía al Dios vivo era el pueblo. No era la inversa, no era como que el Dios le daba vida al pueblo, no. Era el pueblo el que mantenía a ese Dios vivo. ¿Cómo lo hacía? Pensando en Él, construyéndole altares, haciendo sacrificios en su honor, trayendo rituales, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo dice, ese Dios no es el Dios que yo te estoy presentando. El Dios que yo te estoy presentando, lejos de necesitar algo de ti, versículo 25, parte final, Él a ti te da vida.
Él a ti te da vida, Él a ti te da aliento y Él da todas las cosas al que lo necesita. En otras palabras, esta es una característica de Dios que algunos teólogos llaman la aceidad de Dios. Dios existe en sí mismo. Dios existe en sí mismo. Dios no necesita de nada, el hombre no contribuye a la existencia de Dios, el hombre no contribuye al bienestar de Dios, el hombre no contribuye absolutamente nada a la perfección de Dios. Dios es perfecto con o sin creación. Dios es santo con o sin creación. Dios es misericordioso con o sin creación. Dios está completo, pero el hombre necesita de Dios. ¿Recuerda usted cómo es la narrativa de la creación? En Génesis capítulo 2, versículo 7, Moisés dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y a continuación utiliza la expresión, y sopló en su nariz el aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un ser viviente. ¿Qué significa eso? Que su vida y la mía depende de Dios, pero no al revés. Dios no depende de nosotros. Usted no hace que Dios sea más Dios. Usted no hace que Dios sea más santo, más misericordioso, más perfecto. Nosotros no contribuimos en nada al carácter de Dios. Más bien es Dios el que nos sostiene por completo. Piense de manera práctica. Dice el versículo 25, parte final, Él da a todos vida. Piensa en forma de aplicación. Recuerde usted las preguntas de aplicación, lo que le di la primera semana, esa relación de preguntas, cabeza, corazón y manos. ¿Cómo usted debe pensar diferente acerca de Dios de acuerdo a lo que estamos estudiando? Si el texto está diciendo, es Dios el que da a todos vida, aliento y todas las cosas, ¿cómo debemos pensar de forma diferente acerca de Dios? Quizá antes pensaba usted que usted contribuye en algo para la existencia de Dios o contribuye en algo para la perfección de Dios. ¿Pero qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo algo diferente. Tú no contribuyes para la existencia de Dios. Tú no contribuyes para la deidad de Dios, para que Dios sea Dios. Por el contrario, es Dios que contribuye para que tú y yo estemos vivos. ¿Por qué podemos mantener este ritmo de respiración durante todas las noches? Inspira, exhala. ¿Por qué? Alguno podría decir, bueno, porque nuestro corazón, el músculo está palpitando, recibe impulsos electromagnéticos, que hay una relación directa entre el cerebro y el corazón y entonces se mantiene esta actividad constante entre las válvulas sistólicas y diastólicas del corazón y por eso es que hay una renovación de sangre oxigenada en comparación con la sangre que no está oxigenada. Bueno, desde el punto de vista anatómico es correcto, pero desde el punto de vista bíblico, la razón por la cual usted y yo respiramos todos los días y hay una respiración constante es versículo 25. Dios te da la vida. Dios te da la vida. ¿Por qué no hemos muerto el día de hoy? A pesar del smog que hay en la Ciudad de México. A pesar de la altitud a la que nos encontramos, más de 2,000 metros. ¿Por qué? No es porque el cuerpo se adapte, es porque, versículo 25, Dios da vida y aliento. Dios da vida y aliento. Y Dios da fuerzas. Y Dios da lo que necesitamos. Y por lo tanto necesitamos entender que Dios es el que hace todo y por lo tanto merece nuestra adoración. El hecho de que Dios nos dé vida, aliento y todas las cosas, escuche bien esto, nos debería de hacer dependientes de Dios. Y orar y suplicarle, Señor, ayúdame a reconocer mi dependencia. Porque lo más natural es que todos crezcamos con un sentido de autonomía, de independencia. No, yo lo hice, yo lo gané, yo me esforcé, yo hice esto, aquello. Pero Dios dice, Dios te lo da. Dios te da lo más básico que necesitas. ¿Y qué es lo más básico que necesitas? Vida. Y si Dios te da vida, Dios te está dando todo lo demás. Por lo tanto, eso debería de ser un incentivo para pensar en ser dependientes de Dios en absoluto. No pelear con el Señor de que, Señor, yo estoy contribuyendo un poquito. No, tú no estás contribuyendo en nada para tu vida. Es Dios por completo quien está sosteniéndote. Ahora vea versículos 26 y 27. ¿Cuál es la relación de Dios con el hombre? Pablo sigue describiendo quién es Dios. Leo los dos versículos. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra,
habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Observe en primer lugar, versículo 26, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo. A esto nosotros le podríamos dar el título de, ¿quieren abrir por favor alguien? A esto le podríamos dar el título de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque de una sola familia, Dios construyó, digámoslo así, a toda la humanidad. De una sola familia, Dios edificó la totalidad de la humanidad. Y aquí hay algo bastante interesante. El día de hoy existe una tensión social, no solo en México, sino en varios países, especialmente los países primermundistas, entre estas famosas divisiones de razas. Que están los afroamericanos, que están los anglosajones, que están los hispanos, que están los asiáticos. ¿Sabe qué? Solo hay una raza. Y no estoy hablando de la raza de acá, estoy hablando de la raza humana. Por eso el versículo 26 empieza de uno solo, una sola raza, y es la raza humana. De una sola familia, Dios creó la totalidad de todos los grupos étnicos que existen a nuestro alrededor. Y esto es la sabiduría de Dios. Que de una sola familia Dios hizo múltiples grupos étnicos. Hay sabiduría en esto. El Señor lo determinó. ¿Por qué? Porque si lo analizamos desde el punto de vista genético, entre más diversa sea la mezcla, es mejor. ¿Sabe cuál es la razón por la que hay muchos problemas genéticos entre grupos de matrimonios endógamos como los israelitas, los judíos? Hay muchos problemas genéticos. ¿Por qué? Porque los genes están saturados y no hay manera de mezclarlos. Entre más diverso sea, digámoslo así, el matrimonio es mejor. Y esa es la sabiduría de Dios y es lo que está comunicando de alguna manera aquí Pablo. Dios en su sabiduría decidió crear a la raza humana y la creó con diferentes grupos étnicos. Pero no solo los diferentes grupos étnicos, dice también, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. ¿Quién determinó dónde iba a vivir cada grupo étnico? Dios. Dios. Y otra vez, a modo de aplicación, parece nada, pero es importante. ¿Por qué usted es mexicano? Digo, creo que todos aquí somos mexicanos. ¿Por qué usted es mexicano? No es la suerte. Se lo aseguro, no es la suerte. Es diseño divino y a eso se le llama, podemos mezclar aquí dos cosas, la providencia de Dios. Dios eligió un grupo de personas que se establecieran en este país, en este lugar geográfico, y la sabiduría de Dios. Es bueno lo que sucede. Es bueno lo que nosotros vemos, es bueno que usted haya nacido en este país, a pesar de sus deficiencias, a pesar de las deficiencias que hay a nivel de gobierno o pudiera haber. El punto es, esto es la sabiduría de Dios. Dios decidió que usted naciera en este lugar, en esta época, en esta familia, en estas circunstancias. Y otra vez, esto es la providencia y la sabiduría de Dios. Dios orquestó que su familia se estableciera aquí. Y eso no fue un suceso aislado. Esto es una planificación desde el principio. Y Dios eligió quién iba a ser su papá, quién iba a ser su mamá, quién iban a ser sus hermanos, quién iban a ser sus vecinos, quiénes eran las personas que iban a estar a su alrededor. Eso es la sabiduría de Dios. Porque todo esto contribuye para que nosotros, ahora que conozcamos a Dios, entendamos un poco. Dios orquestó la totalidad de mi vida, por completo. El trabajo que tienes, o que no tienes, o que tuviste, o que vas a tener. Dios lo ha orquestado absolutamente todo. Y eso es la sabiduría de Dios. Pero vea el versículo 27 de manera especial. La semana pasada nosotros hablábamos de que Dios es un Dios personal. Es un Dios personal. Dios existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el versículo 27 explica que Dios no solamente es personal, Dios también es relacional. Vea el versículo 27. Para que buscaran ¿quiénes? Las naciones del mundo.
todos, incluidos nosotros, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Tal vez usted ha escuchado la expresión de que hay personas que buscan a Dios. Y es cierto, muchas personas buscan a Dios. El problema es que lo buscan de la forma incorrecta. Se busca en lugares incorrectos. Se busca con la intención incorrecta. Se busca con la perspectiva incorrecta en general. Y a eso es a lo que se refiere Pablo aquí. El hombre busca a Dios, sí, pero de una forma que no ha sido establecida por Dios. Por eso Pablo dice en el libro de Romanos 3, versículos 10 en adelante, no hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios. Y eso es cierto. Eso es cierto. El problema con nosotros es que nosotros tratamos de buscar a Dios de acuerdo a lo que nosotros concebimos que es correcto. No sé si se acuerda usted cuando vimos hace 2 semanas Romanos 1, del 18 en adelante. El versículo 24 específicamente, Pablo dice en Romanos 1 que el hombre cambió la gloria de Dios por semejanza de hombre, de cuadrúpedos, de reptiles, de aves. En lugar de adorar a Dios como Dios debe ser adorado, el hombre comenzó a adorar de la forma que él cree que es correcto adorar. ¿Y qué adoró? A otros hombres, a otras personas, a animales, cualquier imagen que el ser humano pudiera imaginar. Y a eso se refiere Pablo aquí también, cuando dice, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen. Escuchen esto, Dios es un Dios relacional. Dios no solamente nos creó para dejarnos viviendo en un vacío. Dios nos creó para tener comunión con Él. Dios nos creó para tener una relación con Él. Y esto es importante porque Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios que busca una relación con su creación. Pero el problema es que la creación no quiere una relación con Dios. El problema es que nosotros rechazamos conocer a Dios. Nos resistimos, ponemos objeciones, nos justificamos de una y otra manera. Dios al pueblo de Israel se le manifestó de muchísimas maneras. Y el pueblo de Israel una y otra vez decía, no, prefiero a este ídolo, no, prefiero a aquel ídolo, no, prefiero estas prácticas, no, prefiero estas ceremonias. Esta semana estaba leyendo el libro de los jueces. En el libro de los jueces es una historia de cerca de 350 años. En esos 350 años, Dios liberó una y otra vez al pueblo de Israel. ¿Y cuál fue la razón? Porque el pueblo de Israel, aun cuando veía la bondad de Dios, apenas era liberado y decía, lo logré y vamos otra vez a seguir la ruta que él creía, que él sentía o que él deseaba que era correcto. Aun cuando tenían la palabra de Dios, tenían la ley de Dios frente a ellos y decían, no la queremos. Y durante 350 años el pueblo desobedeció, rechazó, se opuso a Dios. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Dios mandó juicio. Le dijo, ¿quieres vivir en tu pecado? De acuerdo. Vas a experimentar las consecuencias de tu pecado. Y vinieron otros pueblos y los conquistaron, y cuando estaban conquistados, sucedió lo que nos sucede a todos cuando estamos en problemas. ¡Ay, Dios mío! Señor, ayúdame. Ahora sí, te lo juro, te perjuro que esta va a ser la última, Señor. Sácame de esta y verás que después de esto voy a andar recto, derecho. Y apenas da un paso después de haber sido liberado y otra vez al hoyo. Esa es la naturaleza del ser humano. Rechazamos a Dios. En lugar de confiar en Dios, realmente usamos a Dios. Lo usamos como un genio, lo usamos como un Dios que nos puede rescatar de las circunstancias difíciles, pero un Dios ante el cual no debemos rendirnos, ni debemos de adorarlo, ni debemos consagrarnos solo a Él. Lo tomamos simplemente como eso, un genio. Frota la Biblia, deja que salga el Espíritu del Señor y que te conceda al menos un deseo. Mucha gente lo hace así. Vean lo que dice. Bueno, déjenme leerles Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. Leo desde el versículo 5, Deuteronomio 4, versículo 5.
Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, observe esto, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿Por qué? Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ellos como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Qué es lo que distinguía a Israel del resto de las naciones? La cercanía de Dios con el pueblo. La cercanía de Dios con el pueblo. Y este Dios de Deuteronomio 4 es el mismo Dios que Pablo está predicando en Hechos 17. Es un Dios que está cerca. Es un Dios que no es difícil de encontrar. Hace algunos años escuché una entrevista que le hicieron a un hombre que es ateo. Su nombre es Richard Dawkins. Richard Dawkins. Él fue entrevistado y una de las preguntas que le hicieron fue, sé que no crees en Dios, pero si por alguna razón, si en alguna situación, en el azar después de la vida te encuentras con Dios, ¿qué le dirías? Y Dawkins respondió, yo le preguntaría, ¿por qué hiciste tan difícil que te conociéramos? ¿Por qué hiciste que fuera tan difícil que te conociéramos? Pablo dice en Hechos 17, versículo 27, Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Dios no está lejos. Dios está cerca. Más cerca incluso de lo que usted piensa. No estoy diciendo con esto que Dios está en su mente, que Dios está en su corazón, no. Significa más bien que Dios está dispuesto a tener una relación correcta con todos aquellos que confían en el sacrificio de Cristo. A eso se refiere con que Dios está cerca. Dios está tan cerca de nosotros que se identificó con nosotros como seres humanos. Dios está tan cerca del ser humano que se encarnó. Nació de una virgen. Experimentó el crecimiento que experimenta un ser humano. Experimentó los desafíos que experimenta un ser humano. Tuvo hambre, estuvo cansado, tuvo sueño, experimentó dolor. No solamente un dolor físico, también un dolor emocional. Experimentó todo aquello que es común al ser humano. Y a eso Pablo se refiere cuando dice, Él no está lejos, Él está cerca. El problema, nuevamente, es que nosotros no lo queremos cerca de nosotros. No lo queremos cerca de nosotros. Porque el hecho de que Dios esté cerca de nosotros implica que nosotros tenemos que ajustarnos a la forma en la que Él camina. Tenemos que ajustarnos a la forma en la que Él piensa. Tenemos que ajustarnos a la forma en la que Él vive. Pero eso es algo que no nos gusta. Porque queremos vivir a nuestras anchas. Queremos vivir de acuerdo a lo que es conveniente para nosotros o es satisfactorio para nosotros. Y por eso decimos, no quiero. O lo quiero solamente como un Cristo de emergencia. Tienes una emergencia, rompe el vidrio del botiquín y entonces sácalo y úsalo y después lo botas. Queremos un Cristo de esa manera, queremos un Dios de esa manera, pero Dios no está disponible de esa manera. O lo tomas o lo dejas. No hay términos medios. No hay términos medios. Pero la verdad de que Dios está cerca es innegable. Es completamente innegable. Al final del libro de los Salmos, en el Salmo 145, versículo 18, leo desde el versículo 17. El salmista, el rey David, dice, justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Y escuche esto, Dios, el Señor, está cerca de todos los que le invocan. Dios está cerca de todos los que le invocan, pero sigue escuchando el Salmo, de todos los que le invocan en verdad. Salmo 145, 18, el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Versículo 19, cumplirá el deseo. Uno diría,
qué bueno que el Señor va a cumplir mis deseos, pero ahí no termina el versículo. Cumplirá el deseo de los que le temen. ¿De quiénes cumplirá el deseo? No de cualquier persona. No de cualquier persona, no de cualquier individuo. No del que dice yo creo en Dios. No del que hace ciertas prácticas, ciertos rituales, ciertos hábitos, ciertos patrones en su vida. No. La Biblia es clara. Dios cumplirá el deseo de los que le temen. Y la palabra temer implica reverencia al Señor e implica lealtad al Señor. Reverencia al Señor y lealtad al Señor. Si no hay lealtad al Señor, no hay temor al Señor. Así de simple. El pueblo de Israel decía que creía en Dios, pero no temía al Señor porque no eran leales a Dios. Iban tras otros dioses, tras otros ídolos. Y dice además la segunda parte del versículo 19, también escuchará su clamor y los salvará. ¿A quiénes? ¿A todas las personas? ¿Es un cheque en blanco que cualquier persona que clame a Dios, Dios lo va a salvar? No, no. El texto está diciendo, versículo 19, los que le temen. Los que le temen. ¿Sabe qué fue lo que le sucedió al criminal en la cruz al final del Evangelio de Lucas, que fue colgado junto al Señor Jesucristo? Él temió a Cristo. Él temió al Señor. Y esa es la razón por la cual Cristo le hace la promesa. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No cualquier persona que dice que cree en Dios va al cielo. Hay una situación en el libro de Santiago, en el capítulo 2. El apóstol Santiago hace la pregunta, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, pero ¿sabes qué? También los demonios creen y tiemblan, pero eso no los hace salvos. El hecho de que alguien diga creo en Dios no significa que es salvo. El hecho de que alguien diga Dios es uno no significa que es salvo. El hecho de que alguien diga Cristo es Dios no significa que es salvo. Eso lo hacen los demonios. Y si usted lee los evangelios, cada demonio hacía la misma confesión y esa es la razón por la que el Señor Jesucristo no los dejaba hablar. Porque le decían, tú eres el santo del Señor. Ese es un título divino. El problema con nosotros entonces es que no queremos estar cerca del Señor. Pero Pablo es muy claro, volviendo a Hechos 17:27. Dios no está lejos de nosotros. Dios no está lejos. Y piense en esto, piense en esto. Tal vez usted ha pensado que Dios está demasiado lejos como para tener una relación con Él. Tal vez usted ha pensado que necesita rituales, prácticas, obras para acercarse al Señor. La Biblia dice, no se necesita esto. El apóstol Pablo dice en Efesios 2, porque por gracia son salvos por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Usted no necesita buenas obras, porque ninguna buena obra va a satisfacer a Dios. Ya lo leímos en el versículo 25. Dios no es servido por manos humanas. Mis buenas obras no sirven para el Señor. No contribuyen de ninguna manera para que yo esté más cerca de Dios. Lo que necesito más bien es pedirle al Señor que me salve. Reconocer, como lo hemos estudiado en Romanos 1 del 18 al 24, pedirle a Dios, Dios, yo soy ese pecador. Yo soy ese rebelde. Yo soy esa persona que construyó ídolos, altares, etcétera, etcétera, y me rebelé en contra de tu voluntad. Aún sabiendo que tú existes, aún sabiendo que tú eres bueno, que tú eres santo, yo quise buscarte de acuerdo a mis medios o intenciones. Y ahora me doy cuenta de que no es por ese rumbo. Esa no es la ruta. Te pido que me perdones. A esa persona, como lo leímos en Isaías 66, versículo 2, a este miraré, al que tiembla ante mi palabra. Toma la palabra del Señor como su autoridad. Ahora vea versículos 28 y 29. Versículos 28 y 29. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje de Dios. Aquí simplemente Pablo está repitiendo lo que ya afirmó en el versículo 25. Nosotros dependemos de Dios, no Dios de nosotros. Pero hay una característica adicional de Dios. Hay una característica adicional de Dios.
que lo mencionamos la semana pasada. Y esta es la característica de la santidad de Dios. La santidad de Dios. Vea lo que dice el versículo 29. Hechos 17, 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Como seres humanos tenemos la tendencia de tener algo físico para decir, confío en esto. Recuerde usted, los primeros 2 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen ni semejanza de ellos. Dios es santo, Dios es diferente. Cualquier representación física con intenciones de adoración está completamente prohibida por Dios. Y es lo que dice aquí. Siendo linaje de Dios, no debemos pensar, no caiga en el error, no cometa el error que cometieron los griegos, los romanos e incluso nosotros en algún punto, de pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte o el pensamiento humano. No importa cuán bueno sea el pintor, no importa cuán bueno sea el escultor, no importa cuán bueno sea Miguel Ángel o Da Vinci o cualquier otro pintor clásico o posclásico. No importa cuán bien hayan representado a Dios. Usted recuerda esa famosa imagen de la creación de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. No importa cuán buena e ingeniosa sea la imagen. La naturaleza divina, versículo 29, no es semejante a oro, plata, piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Usted y yo, siendo criaturas, no podemos imaginar ni siquiera cuán magnificente es Dios. No podemos. Somos criaturas. Y si a esto le añadimos algo más, somos criaturas caídas. Nuestra idea de Dios está corrompida, está torcida por el efecto del pecado. Hay algo que en teología se conoce como los efectos noéticos del pecado. Esto significa los efectos del pecado en la mente. Nosotros tenemos un problema de percepción. Esto significa que nosotros pensamos de forma incorrecta porque el pecado gobierna nuestros procesos mentales. A menos que nuestra mente, como dice Pablo en Romanos 12:2, sea transformada, sea renovada, sea modificada por la palabra de Dios, es imposible, literalmente es imposible que alguien pueda tener un pensamiento correcto acerca de sí mismo o acerca de Dios. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Porque la Biblia es la única que nos puede ayudar a pensar de forma correcta acerca de quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y eso es lo que Pablo está haciendo con los griegos. Pablo les está ayudando a pensar de forma correcta quién es Dios. Tú tienes una idea de Dios y es más que obvio. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un montón de construcciones dedicadas a ídolos, dice Pablo. Tienen un montón. Lo mismo que nosotros, como lo platicábamos al inicio. Pero el problema no es que tengas una idea de Dios, el problema es que tu idea de Dios es incorrecta y necesita ser corregida. Y la única forma en la cual esa perspectiva, idea de Dios puede ser corregida es que Dios nos ayude a entender cómo es Él. Si Dios no nos ayuda, no tenemos esperanza. Pero si nosotros nos resistimos a la ayuda que Dios provee, obviamente estamos perdidos. Porque seguiremos pensando, Dios es así, Dios es asá, Dios es aquí, cuando en realidad no lo es. Ahora, ¿por qué es importante todo este mensaje que Pablo les dio a los griegos? Y aplicándolo de manera personal, ¿por qué es importante para nosotros? ¿Por qué es importante conocer quién es Dios? ¿Por qué es importante que entendamos que Dios es amo y dueño de la creación, que Dios es infinito, que Dios es autónomo, que Dios es independiente, que Dios existe por sí mismo, que Dios es sabio, que Dios es providente, que Dios es santo? ¿Por qué es importante que entendamos todo esto? La razón es la siguiente, observe lo que dice versículo 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Por qué? Versículo 31. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos.
¿Por qué es importante que usted y yo comprendamos, conozcamos quién es Dios? La respuesta es la misma que Pablo le dio a los griegos. Porque Dios te manda que te arrepientas. Dios me manda que me arrepienta. Dios nos ordena, arrepiéntete. ¿De qué te vas a arrepentir? Tienes que arrepentirte de esta falsa idea que tienes de Dios. Tienes que arrepentirte de esta falsa concepción que tienes de Dios. Tienes que arrepentirte de estar adorando a un Dios que es creado a tu propia imagen, a tu semejanza, en lugar del Dios que te creó. Tienes que arrepentirte de estar creando imágenes o representaciones de Dios en lugar de estar adorando al Dios que creó la totalidad de lo que existe en este mundo. Tienes que arrepentirte de pensar que tú puedes hacer que Dios sea tan humano como tú y yo, cuando en realidad Él es único, es diferente completamente a todos nosotros. Por eso el versículo 30 es tan importante. Habiendo pasado por alto los tiempos, preste atención a esto. ¿Sabe qué? Esto nos está hablando de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. El apóstol Pablo explica en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, ¿cuál es el resultado del pecado? La paga del pecado es muerte. Cualquier pecado. Pecado significa cualquier falta de subordinación a la voluntad de Dios. Y esa falta de subordinación puede ser en pensamientos. Nadie ve sus pensamientos excepto usted y Dios. Una falta de subordinación en pensamientos, usted puede pensar, eso a mí no me importa. A quien está rechazando no es a mí, es a Dios. Puede ser en sentimientos, en actitudes, puede ser en palabras, puede ser en acciones. La falta de sujeción a la voluntad de Dios puede ser en pensamiento, sentimientos, palabras o acciones. Y en cualquiera de los casos constituye pecado. Rebeldía en contra de Dios. La paga del pecado es muerte, dice Pablo Romanos 6:23. Y la muerte debería de ser instantánea. Debería de ser, pero no es así. Piense usted en, simplemente considerando los 10 mandamientos, solamente vamos a pensar en algunos de ellos. ¿Ha usted mentido en alguna ocasión? No importa si usted le llama mentira blanca, negra, azul, roja, el color que quiera. ¿Ha mentido alguna ocasión? La Biblia dice, no mentirás. No mentirás. Y Dios no pone adjetivos si es blanco, rojo o algún otro color. Simplemente no mientas. Y es una orden. Así que si usted ha mentido, ¿cómo se le llama al que miente? Mentiroso. Piense en este otro ejemplo. ¿Ha robado usted en alguna ocasión? No importa la cantidad, no importa el objeto. Usted pudo haber robado algo económico, pudo haber robado un objeto, pudo haber robado algo más. Ahora, si usted lo ha hecho, ¿cómo se le llama al que roba? Algunos le llaman ladrón, algunos le llamamos ratero. Es lo mismo. La Biblia también dice, no matarás. ¿Pero ha tenido usted pensamientos vengativos de odio en contra de alguien? No importa si fueron muy profundos. ¿Ha escuchado usted la famosa expresión, si las miradas mataran? Todo el mundo estaría muerto, o la mayor parte. La Biblia dice, no matarás. ¿Cómo se le llama al que mata? Asesino. Desde un punto de vista práctico, usted y yo somos rateros, mentirosos, asesinos, y podríamos añadirle a la lista. Ahora la pregunta es, ¿está vivo usted el día de hoy? Sí. ¿Por qué no ha muerto? ¿Por qué no ha muerto? Si la paga del pecado es muerte, ¿por qué no ha muerto? Hechos 17:31. 17:30, perdón. Habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. Usted era ignorante tal vez, pero ya no. El día de hoy ya no es ignorante. Usted ya sabe la verdad.
Y Dios le está diciendo, Dios ha sido paciente. Dios ha sido paciente hacia usted. Dios lo ha tratado con bondad. Dios no le ha pagado como usted y yo merecemos. Y debido a la paciencia de Dios, dice Pablo, Dios declara ahora, observe, a todos los hombres. Y aquí Pablo, cuando dice esto, no solamente le está diciendo a ustedes griegos, a todo ser humano. No importa si es mexicano, estadounidense, uruguayo, peruano, de donde sea, todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Arrepiéntase de su lealtad al pecado. Arrepiéntase de su lealtad a usted mismo. Arrepiéntase de ser rebelde en contra de Dios. Arrepiéntese de una vida de idolatría en la cual ha estado en muchas ocasiones. Arrepiéntase de estar rechazando a Dios una y otra vez. Arrepiéntase de considerar a Dios simplemente como el genio de la lámpara que usted frota, viene, le cumple 3 deseos y después usted puede seguir la vida que a usted le gusta. Dios le llama, arrepiéntete. Arrepiéntete de no tomar a Dios en serio, de verlo como un juego, de verlo como cosas para viejitos o como cosas para el futuro. Arrepiéntete. Suplícale a Dios que te ayude a tener un sentido genuino de arrepentimiento. Suplícale a Dios que te ayude a entender quién eres tú. Que puedas ver el pecado que hay en tu corazón, que puedas ver la maldad, esta hipocresía que tenemos todos en nuestro interior. Que Dios te ayude a verla y que le supliques a Dios, perdóname. Perdóname. El único, Señor, que puede cambiar mi vida eres tú. Yo no me puedo cambiar. Yo no puedo cambiar mis pensamientos, ni mis deseos, ni mis emociones, ni mis intenciones. Yo no puedo de ninguna manera. El único eres tú. Ayúdame, Señor, a creer en Cristo. Ayúdame a creer en su sacrificio, a amar el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es el arrepentimiento. ¿Cuál es la advertencia que Dios da? ¿Qué pasa si alguien no se arrepiente? Versículo 31. Porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Esta es otra característica de Dios. Dios es un juez justo. Dios es un juez justo. Algunas personas piensan, no, Dios solo es amor, Dios solo es misericordia, y es cierto. Pero la Biblia enseña, Dios es un juez justo. Y Dios juzga con justicia perfecta, versículo 31, a cualquier persona que habiendo sido expuesto a su palabra dice, no quiero creer en Dios. ¿No quieres creer en Dios? De acuerdo, Dios va a traer juicio sobre ti. ¿Cuándo? No lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero el punto es, versículo 30, ya no eres ignorante. Ya no eres ignorante. No puedes decirle cuando te mueras y te presentes delante de Dios, Dios, yo no sabía. Esa no es una justificación. Ya no eres ignorante. Lo sabes. Y ahora con plena conciencia, si no crees en Dios, va a ser una rebeldía completamente abierta. Pero ese no es el diseño, ese no es el plan de Dios. Dios quiere que cualquier persona venga al arrepentimiento. Dice además, versículo 31, Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Quién es ese juez que Dios ha designado? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis describe el juicio ante un gran trono blanco. Y quien está sentado en ese trono blanco es el Señor Jesucristo. Y Él va a juzgar, no basado en obras, sino en si creyeron o no en Cristo. Las obras no salvan a nadie. Las ceremonias no salvan a nadie. Los rituales no salvan a nadie. Pablo lo ha dicho aquí en Hechos 17 y en Efesios capítulo 2. Las obras no salvan a nadie. Lo único que salva es confiar en la obra, la muerte perfecta, sustitutiva de Cristo en la cruz. Es lo único que salva. Hechos 4, versículo 12. Pedro, predicándole a otros judíos, les dice, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Solo hay uno. Y su nombre es Jesucristo. Y el llamado de Dios para todos es, cree en el Señor Jesucristo. Así que es importante que usted y yo conozcamos quién es Dios. Porque Dios es un juez justo que va a traer su juicio
en contra de todos aquellos que rechazan su llamado al arrepentimiento. Y nuestro deseo, de verdad, con todo el corazón, es que cada uno de los que estamos aquí conozcamos a Cristo de forma salvífica. Que Él nos perdone, que Él sea nuestro Señor, nuestro Salvador, y que Él sea el dueño absoluto de nuestra vida. Déjenme orar, por favor. Dios, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, tu palabra es más cortante que cualquier espada de doble filo, y te ruego, Señor, que ella penetre conciencias, corazones duros, y que los convenza, Señor, de la necesidad que tenemos de ser salvos, de tu ira principalmente. Te ruego, Padre, que uses tu palabra para consolar el corazón de cualquier creyente que se encuentre en dudas sobre su relación contigo, que este mensaje de Pablo sea un estímulo para descansar en la perfecta obra salvífica de Cristo en la cruz, pero también, Padre, que sea la que traiga nueva vida a aquellos que aún no te conocen. Te agradecemos por este tiempo y te suplicamos que nos guardes en lo que resta del día. En nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno.